Una vez más le damos gracias al Señor. Y cada uno de ustedes son muy bienvenidos a la casa del Señor. Y todas las personas que nos están viendo por la internet, le damos la bienvenida a la casa de Dios. Y le damos gracias por tomar tiempo de su tiempo para oír estos mensajes. Gracias, Padre, te damos, te bendecimos y te alabamos, Señor. Y te glorificamos porque solo tú eres Dios. A ti sea la gloria y sea la honra, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es un mensaje de santidad, como estábamos hablando hace un ratico. Y empecé con dos preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué significa para ti la santidad? ¿Qué significa la santidad para ti? Esa es la primera pregunta. Y dice: para mí, la santidad significa que el cristiano vive una vida apartada, reservada para dar gloria a Dios. Es una vida de disciplina, enfoque y atención a los asuntos de una vida recta y llegar a ser santo mediante la expiación de Jesucristo. Eso es lo que significa para mí. Ahora, cada una persona le va a haber un significado diferente, pero la santidad como tal tiene solamente un significado, que es vivir una vida de disciplina, una vida santa delante de Dios, ser apartados para Dios. Y vamos a ver en Primera de Pedro, en capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí tienen el versículo en la pizarra. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Dios nunca va a poner algo sobre nosotros que no podamos llevar. Dios, cuando te dice una cosa, es porque lo podemos hacer. Cuando Dios te dice sé santo porque yo soy santo, es porque te va a dar la facilidad, te va a dar el poder, te va a dar los medios para poder vivir en santidad. Simplemente nosotros somos los que tenemos que decir a Dios: sí, voy a vivir en santidad y me voy a dedicar a ti, voy a hacer algo apartado para ti, voy a ser una persona apartada para ti. El Señor dice: sé santo porque yo soy santo. Y si nosotros como discípulos de Cristo y seguidores del Señor, nosotros tenemos que hacer exactamente su voluntad y lo que Él hace. Porque no hay discípulos si no siguen a su maestro. El maestro está para enseñar y los discípulos están para seguir sus enseñanzas. Y nosotros, como seguidores y discípulos de Jesucristo, tenemos que seguir sus enseñanzas y tenemos que seguir la manera en que Él vivió en este mundo. Si preguntamos que en este mundo hoy día es fácil vivir en santidad, podemos decir que no es fácil vivir en santidad, porque hay muchas cosas, hay demasiadas cosas, demasiadas tentaciones, hay demasiado. La internet está acabando con el mundo entero, porque hay tantas cosas que son perversas en la internet que no te van a dejar vivir en santidad. Pero hay una cosa: si usted se propone en su corazón vivir en santidad, usted tiene que vivir lo mejor que usted pueda. Porque en el tiempo de Jesucristo también habían tentaciones. Quizás no las habían como las hay ahora, pero también las habían. Y también habían problemas y habían situaciones. Y habían cosas que pasaban. Pero a Cristo nunca se le conoció un pecado. A Él nunca se le conoció nada. Porque Él vino con un propósito. Y es salvar a la humanidad. Salvarnos a nosotros, los que estábamos perdidos. Salvar a todos los que se puedan. Después que las personas dedican su vida a Cristo, aún sienten ciertas atracciones por sus costumbres pasadas, que ese es el problema grande que tenemos. Las costumbres pasadas. Muchas veces yo me he encontrado con personas, y ustedes también tienen que haberse encontrado con personas que dicen: no, porque yo antes hacía esto, yo antes era esto, yo antes era aquello. Las costumbres pasadas.
Yo no voy a la iglesia cristiana porque a mí me enseñó mi abuelita que tenía que ir a tal iglesia. Yo no voy a la iglesia porque son una pila de fanáticos. No voy a la iglesia porque son hipócritas. Así me dijo una compañera de trabajo mía una vez. Así mismo me lo dijo. Yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Yo le dije, la única respuesta que yo le di fue, tengo sillas vacías todavía. Simplemente, esa fue la respuesta. Porque yo no me voy a poner bravo con nadie. Porque yo no puedo vivir las costumbres pasadas, porque yo antes me ponía bravo de nada. Entonces yo no puedo vivir las costumbres pasadas. Y ese es el problema grande que nosotros tenemos. Pedro nos dice que debemos ser como nuestro Padre Celestial, santo en cada cosa que hacemos. Cada cosa que hacemos. Si yo sé que yo voy a ir a un trabajo, al trabajo donde yo estaba trabajando antes, y yo sé que hay una pluma, un bolígrafo que está aquí, que no me pertenece, yo no tengo que cogerlo. Porque ahí no está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, en todas las cosas que hacemos, también santidad significa mantenerse totalmente devoto o dedicado a Dios. Cuando nos dedicamos a Dios, a usted nadie lo puede mover. Amén. Cuando usted se dedica a Dios, a usted nadie lo puede mover. Porque ¿cuántas personas hay que están dispuestos o preparados para moverlo del lugar donde usted está? Hay muchos. Tú vas a la iglesia con los bandoleros que tú eras antes. Dios a ti no te oye. Eso es lo que dicen. Dios a ti no te oye. Pues, ¿tú te acuerdas quién tú eras? Sí, yo sí me acuerdo quién yo era. Yo sí me acuerdo quién yo era. Pero Cristo se llevó mis pecados. Amén. El Señor me libró del pecado y de la muerte. Amén. Por lo tanto, yo voy a seguir a Cristo y voy a vivir en santidad en todo lo que yo pueda alabar y glorificar al Señor. Llama a tus hijos a vivir una vida de santidad, la cual es posible gracias a la obra de Jesucristo, al entregar su vida por nosotros para purificarnos y hacernos santos. Pidamos a Dios que nos ayude a vivir en santidad. ¿Usted sabe que uno solo no puede vivir en santidad? Aunque Jesucristo dijo, santifíquese cada uno. Él dijo eso. Pero nosotros solo no lo podemos hacer. Nosotros necesitamos ayuda. Para eso están los profesionales que ayudan a las personas que tienen problemas. Para eso están los médicos que ayudan a los enfermos. Para eso están los psicólogos que ayudan a los que tienen ciertos problemas mentales. Pero nosotros tenemos a un Cristo vivo que nos ayuda a vivir en santidad porque Él es un Cristo santo. Amén. Y como dice la palabra de Dios, sé santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Entonces podemos vivir en santidad. Amén. Lo único que tenemos que hacer es dejar las viejas costumbres, las cosas que hacíamos antes, dejarlas. Hay veces que a muchas personas no quieren vivir en santidad porque no le conviene dejar la segunda mujer. ¿De verdad? Eso es tremendo. O no le conviene dejar la cerveza. O no le conviene dejar ciertos vicios. Por eso no puede vivir en santidad. Esos son los que dicen, no, en santidad no se puede vivir. Abandona el pecado, deja las cosas que hacías antes y dedíquete a Dios. Y Dios, a través del Espíritu Santo, te va a dar el poder y te va a dar la fuerza para que vivas en santidad. Porque eso es lo que necesitamos. Segunda de Corintios 2, 7, 1. Segunda de Corintios 2, 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos
de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí lo dice. Así que, amados, tenemos tales promesas. Eso es una promesa de Dios. Limpiémonos. ¿Cómo nos vamos a limpiar? Entregándonos a Dios, poniendo a Dios en primer lugar, diciéndole: Señor, mira, yo tengo este problema, el problema que sea, y se lo pones en las manos de Dios. Y Dios, a través del Espíritu Santo, te va a dar la fuerza y te va a ayudar a que tú puedas limpiarte y dejar toda la contaminación de la vida pasada. Y vas a poder vivir en santidad, porque eso es lo que se necesita. Nuestra limpieza comprende una acción doble: apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Eso es lo principal, apartarnos del pecado. ¿Cuántas cosas nosotros y las personas que nos están oyendo, los seres humanos, tienen que dejar? La ira, el rencor, la maledicencia, las malas palabras. Son muchas las cosas que tienen que dejar. Pastor, pero yo lo quiero dejar todo ya. A lo mejor puede. Porque esta es mi esposa que es testigo. Lo mío fue de ahora para allá mismo. El cambio mío fue así. Usaba droga, bebía, fumaba y hacía y eso. ¿Para qué más? Y un día llegué, me le paré adelante y le dije: vengo a decirte que jamás fumo ni bebo. 35 años. ¿Sabe por qué? Porque yo me dediqué a Dios. Yo le dije: Dios, toma tú el control de mi vida, yo no puedo. Pero si nosotros hacemos eso, nosotros vamos a tener la victoria, porque nos estamos separando del pecado. Lo que es que volverse a Dios. Perfeccionando la santidad. Esto significa que los cristianos no tienen nada que hacer con el mundo. El cristiano no tiene nada que hacer con el mundo que se goza, y eso es el problema de ellos. Nosotros no tenemos nada que hacer con eso. Simplemente nosotros lo que tenemos que vivir una vida apartados para Dios, una vida santa para Dios. Es lo que tenemos que hacer. El mundo, nosotros no tenemos que tener relación con el mundo ninguno. No quiero decir que no va a tener relación con las personas, porque por supuesto, estoy hablando de las cosas del mundo, las cosas que hace el mundo, todas esas pilas de cosas extrañas que hay por ahí. Debemos hacer debemos hacer un corte con el pecado y entregarnos a Dios. La otra pregunta: ¿cómo predicas la santidad a uno que no está santificado? ¿Cómo se le predica? Predicar la santidad al que no conoce de santidad, yo le empezaría con una pregunta: ¿dónde vas cuando dejes este mundo? ¿Dónde vas a ir? ¿Quieres ver a Dios? Porque la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos 12:14: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí lo tienen a frente. Nadie verá al Señor. La fe y la paciencia permiten a los creyentes seguir la paz y la santidad. La fe y la paciencia. Ay, qué paciencia hay que tener. ¿Qué paciencia hay que tener? Yo pienso que el pastor que no esté calvo tiene problemas de corazón. Porque, oigan, hay que tener una paciencia tremenda. Pero la fe y la paciencia y la santidad, la búsqueda de la santidad debe ser con vocación constante.
La búsqueda de la santidad no es tirarte de rodillas hoy. Señor, yo quiero ser santo. Señor, ayúdame. Señor, que mira. Y mañana le das una patada al gato. No, eso tiene que ser constante. Siempre, siempre. Buscar la santidad siempre, constante. Y con diligencia. Y con placer. Si tú buscas una santidad con amargura, no vas a ningún lado. Tiene que ser con diligencia y con placer. ¿Cómo se busca una santidad con placer? Bueno, cuando tú estás alabando a Dios y cuando tú estás sintiendo la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida, hay un gozo, hay alegría, hay paciencia, hay benignidad. ¿Cuántas cosas bonitas hace el Espíritu Santo con nosotros? Pero para buscar la santidad la tenemos que hacer con placer, gozándonos en el Señor. Esto será favorable a nuestra búsqueda de la santidad. Si queremos ver a Dios, debemos obedecerle y renunciar al pecado, vivir en santidad y armonía con todos. Esto nos permite tener una buena relación con Dios. Cuando usted hace esto, usted va a tener una relación bien linda con Dios. ¿Usted sabe que Dios se goza cuando usted se goza con Él? Amén. Dios se alegra cuando usted se alegra con Él. Para Él esto es un placer. Que sus hijos tengan confianza en Él. Porque yo me recuerdo que yo con mi papá tenía confianza. Y yo le decía cualquier cosa y él me contestaba para atrás. Y me decía, porque había confianza, era un placer lo que sentíamos. Como una vez yo le dije, quiero ir a casa de abuela, abuela vivía más lejos. Y él me dijo, está bien, pero me dijo, está bien por salir de problemas. Y cuando llegó el día, me dijo, mijo, yo creo que tú no debes ir solo. Yo tenía unos 12, 13 años. Con 12 o 13 años estaba casi el mismo tamaño que ahora. Pero me dijo, no creo que tú debas ir ahora porque había que coger 2 guaguas. Espérate que yo pueda llevarte. Yo le dije, está bien, Pipo, si tú dices eso, no importa, ya. Ahí quedó. Eso lo estuvo inventando durante, yo lo vi. Hasta que yo vine para acá todavía lo inventaba. Porque le dio placer que yo le hiciera eso. Cuando usted le da gozo, alegría y le da placer a Dios, Dios se va a contentar contigo. Y ahí vas a poder vivir en santidad. Porque eso es parte de la santidad. Debes obedecer a Dios y renunciar al pecado. Vivir una vida santa en armonía con todo esto nos permite tener una buena relación con Dios. Conduce a una buena relación con la comunidad cristiana. Cuando usted vive con esto, usted va a tener una buena relación con la comunidad cristiana. Porque usted cree que yo puedo tener una buena relación con la comunidad cristiana, con ustedes. Yo voy a tener una buena relación si yo vivo amargado. No. ¿Es imposible? Si yo tengo siempre cara de sargento arrepentido. ¿Imposible? Ahora, si yo tengo una buena relación con ustedes y yo vivo en paz y tengo paz en mi corazón, todos vamos a tener paz, todos vamos a sentirnos igual. Entonces la santidad es muy importante para la vida de un cristiano. Yo creo que lo más importante para la vida de un cristiano es vivir en santidad. Porque eso es lo que te hace tener una buena relación con la comunidad de los creyentes. Aunque no siempre vamos a sentir amor por todos los creyentes, porque es así. Hay algunos que son tremendos, ¿no? ¿Verdad? Y algunos le dicen, no, aquí no, gracias a Dios. Pero que muchas veces le dicen por salir de paz, por amor te soporto. Pero, ahora venimos aquí. Vamos a sentir amor por todos. Debemos buscar la paz a medida que logramos ser más semejantes a Cristo. Y cuando somos más semejantes a Cristo, vamos a vivir en paz y vamos a vivir en bendición. Y aquella persona que no te lo traga mucho, pues lo vas a soportar. Porque la santidad es eso.
La santidad es parte de eso. Y vamos a vivir en paz y en bendición. Qué bonito es eso, ¿no es verdad? Yo no recuerdo todavía que yo haya odiado a nadie. Sí, es verdad que hay personas que uno sabe que lo pasa porque lo tiene que pasar. Pero yo de odiar a alguien, yo no me recuerdo. Que me hayan odiado a mí, no sé. Ahora, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Ahí lo tenemos al frente. Ser santificados. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ser santificado o ser hecho santo es el proceso de vivir la vida cristiana. Ese es el proceso. Ser santificado o a ser santo es el proceso de la vida cristiana. Y eso es muy importante. Ese es el proceso que nosotros tenemos que ir buscando cada día. Porque no es solamente un día. La vida cristiana se vive siempre. La vida cristiana no tiene 15 días de vida, ni tiene un mes, ni tiene un año. La vida cristiana es una carrera que te va a llevar a donde está tu Padre Celestial. Y para poder vivir o para poder estar en la presencia de tu Padre Celestial, es muy importante vivir en santidad. Porque mucha gente dice, no, yo no tengo problema, yo me tomo una cervecita y de todas maneras yo voy al cielo. Mentira. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los borrachos no llegan al cielo. La persona que no vive en santidad tiene problemas con Dios. Yo he oído muchas personas, quizás ustedes lo han oído también, que dicen, yo cometo una mentirita de esa piadosa. Primeramente, en la mentira no existe la piedad. Yo digo esto y no, de esta manera voy al cielo. No te guíes de eso. Porque el cielo que ganancia. Ser santificado o ser santo o hecho santo es el proceso de una vida cristiana. El Espíritu Santo opera en nosotros conformándonos a la imagen de Cristo. La vida cristiana es más que simplemente amar a otros cristianos. Debemos ser responsables en todas las áreas de nuestra vida, santificándonos cada día. Cada día. No es ya me voy a santificar por el mes de febrero. Y cuando llegue marzo, ¿qué pasó? Si llega. Porque muchas veces no llega. Y es cada día tenemos que buscar la santificación. Cada día. En Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso nosotros nos podemos santificar en la verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Un seguidor de Cristo se santifica apartándose para su uso sagrado. Un seguidor de Cristo se santifica apartándose para su uso sagrado. Dice el apóstol Pablo, dijo que no podemos ligar nuestro cuerpo con cosas que no son de Dios. Hay una palabra que no se la voy a decir, porque es un poquito más fuerte. Pero nosotros cada día tenemos que apartarnos y santificarnos. ¿Cómo podemos hacerlo? Buscando la presencia de Dios, alabándolo y glorificándole. De esa manera nosotros nos vamos a santificar. Hecho santo, al creer, obedecer la palabra de Dios, ya hace acepto del perdón mediante la muerte sacrificial de Cristo. Obedecer a Dios es la parte más fundamental que puede haber.
En cierta ocasión el Señor dijo, ya yo no quiero más sacrificios. Estoy harto de la grosura. Yo lo que quiero es obediencia. Eso es lo que quiere Dios, obediencia. Muchas veces tenemos problemas para obedecer a Dios, porque vamos a obedecerlo a mi manera. Y no se hace a la manera de nosotros. Se hace a la manera de Dios. Y Dios quiere que nosotros estemos santificados siempre y que cada día nos santifiquemos más. Porque es la única manera que podemos ser aceptos delante de Dios. El perdón mediante la muerte de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo. Sin embargo, la aplicación diaria de la palabra de Dios tiene un efecto purificador sobre nuestro corazón. La aplicación de la palabra de Dios tiene un efecto purificador en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Lee la Biblia todos los días. Cada una persona tiene una hora para leer la Biblia. Cada una persona tiene una hora. Y lee la Biblia, puede ser al mediodía, puede ser en la noche, puede acostarse, a levantarse, a cualquier hora. Pero lea la Biblia. Si usted llegara a leer que sea un capítulo de la Biblia todos los días, esto le va a hacer muy bien a usted. Porque la palabra de Dios es quien te capacita para seguir al Señor y poder vivir en santidad. Porque es la palabra de Dios. Hay muchas personas que se levantan de madrugada y saben que eso es bueno. ¿Sabe que la Biblia habla de eso? Dice, yo bendeciré al que me busca de madrugada. ¿Eso dice la Biblia? Yo tengo... Bueno, la Biblia no dice tarde en la noche. La Biblia dice, el que me busca de madrugada. Búscalo por ahí. Búscalo por ahí en la Biblia que lo vas a encontrar. Yo bendeciré al que me busque de madrugada. Mi esposa se levanta como a las 4 de la mañana. Más o menos. Eso es madrugada. Más o menos ella se levanta. Y cuando ella se levanta, ya yo estoy estudiando la palabra. Quiere decir que me levanto primero que ella. A veces me levanto a las 2 y a las 3. Más o menos por ahí. Pero es muy importante buscar la palabra de Dios, buscar a Dios. Si lo busca de madrugada, Él te va a bendecir. Si lo busca por el mediodía, te va a bendecir. La palabra te va a bendecir a cualquier hora. No quiere decir que tienes que hacerlo así. Pero si tú quieres buscar la santidad, lo único que te va a llevar a la santidad se llama la palabra de Dios. Y la oración, por supuesto. Y un ayunito por ahí de vez en cuando. Eso te va a llevar a la santificación. La aplicación diaria de la palabra de Dios tiene un efecto purificador sobre nuestro corazón. Las Escrituras señalan que el pecado nos mueve a confesar, renunciar, nos mueven a confesar, renunciar nuestra relación con Cristo y renuevan renuevan nuestra relación con Cristo. Eso cuando uno busca a Dios, te renueva la relación con Cristo y nos guía de regreso al buen camino. El camino que teníamos viejo, el camino pasado, se quedó pasado. Pero la relación con Cristo y el estudiar la palabra de Dios te va a llevar por el buen camino. Te va a montar de nuevo, como dice, te pone en el carril. ¿Te ves que un tren cuando se descarrila? Tremendo lío que se forma, ¿no verdad? Y no vuelve a seguir hasta que no lo ponen en el carril. Nosotros cuando nos descarriamos, tremendo problema, ¿no verdad? Porque viene el problema a nosotros, viene el problema a la familia,
viene el problema a los amigos, viene el problema a la iglesia, viene el problema en todos lados. Pero cuando el Señor nos vuelve a poner en el carril, todo vuelve a la normalidad. Tenemos que dejarnos que el Señor sea quien nos guíe. Sino que los usará los creyentes del mundo. Los creyentes no pueden tener relación con el mundo, sino que el mundo te va a usar como quiera él. Porque hay mucha gente que está dispuesta a sacarte del evangelio, pero si vivimos en santidad y estamos montados en el carril y estamos buscando la palabra de Dios y estamos buscando a Dios en oración, en ayuno, en lectura bíblica y en todas las cosas, el Señor nos regresa al camino que nosotros dejamos. Jesucristo nos pidió que Dios quitara a los creyentes del mundo. Él no pidió que Dios sácalo del mundo, sino que los libre del mal. Por eso yo siempre le digo a los padres, cuando tienen hijos, ora por tus hijos ahora. Este es el tiempo de orar por los hijos, no cuando se descarríen. Porque el Señor lo dijo claro, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. ¿Y cómo es que vamos a poderlo hacer? Orando por los muchachos, trayéndolos a la iglesia, estudiando la palabra, enseñándole el evangelio. ¿De qué manera vamos a tener misioneros, vamos a tener pastores, vamos a tener evangelistas, si no se instruyen a los niños, si no se instruyen a los jóvenes? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? El evangelio no se puede quedar en esta generación. El evangelio tiene que seguir. No tenemos que tratar de escaparnos de él, del mundo. Tampoco debemos evitar toda relación con inconversos. No podemos evitar la relación con los inconversos, sino cómo vamos a ganárnoslo. Porque hay mucha gente que no entra. No, ellos llegan a un lugar y no tienen relación con el mundo, solamente en la iglesia. Y con la iglesia, si tú no tienes relación con el mundo, tú no te puedes ganar al mundo. Tienes que tener relación con la gente, hablar con la gente. Si no le habla, ¿cómo van a estar? No, imagínense ustedes. Entonces, tenemos el llamado a ser sal y luz. Tenemos el llamado ese. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal del mundo. Y debemos hacer la obra que Dios nos envió a hacer. Todo el mundo aquí sabe lo que tiene que hacer, porque yo no tengo que decirle a la gente lo que tiene que hacer. Me he encontrado con gente que me dice, pastor, yo no sé cuál es mi ministerio. Yo no sé qué es lo que Dios quiere para mí. Pues ora, pregúntale a Dios. Porque yo te puedo decir, bueno, ayúdame aquí con los ujieres, por ejemplo. Y si canta, pues ayúdame con la música. Cosas así, yo te puedo decir eso, pero ¿y si Dios quiere otra cosa para ti? ¿Cómo tú lo vas a saber? Pues tú sabes lo que dice la Biblia. Que el Señor Jesucristo nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros tenemos ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a reconciliar a una persona con Dios si nosotros mismos no vivimos en santidad y no estamos en comunión con el Señor? Si no estamos reconciliados con el Señor. Para poder llevar el evangelio, para poder dar, tienes que tener. Tú tienes que tener para poder dar. Y la mejor manera de esto es vivir en santidad. Y la santidad sí se puede vivir. Solamente lo que tenemos es que buscarle a Dios en oración, en el estudio de la palabra y con ayuno. Gloria a Dios. Vamos a orar. Y vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Espero que este mensaje les sea de provecho para todos los que estamos aquí y que podamos seguir adelante.